quieren que no se interprete o que no se haga interpretación sobre lo que está sucediendo. Llevamos 2 horas perdiendo el tiempo en esto. 2 horas que el argumento, que el artículo, que la norma, hubiera sido mucho más fácil habilitar en algún momento de la sesión, dar aprobación del orden del día y habilitar a Gloria de Mes. No lo estamos haciendo. Esto es lo fáctico, ¿eh? Esto es lo que está sucediendo. Si alguien le está prestando atención a este Consejo Permanente en algún lugar del mundo, lo que está viendo es que hay gente que no quiere ambientar el informe de la relatora porque falta alguna documentación eventualmente, y tienen razón, pero ¿qué es más importante? Prior iure, señor presidente, ¿qué es más importante? No prestar atención a un relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la trágica situación de Venezuela en momentos donde el tema de Venezuela explota en el continente, o eventualmente acogernos a normas de carácter microprocesal focal. No, a ver, prioridades. Antigua Barbuda reitera que el pedido de que se retiren estos 2 puntos del orden del día de hoy, porque francamente estamos cansados de que nos falten el respeto en esta organización. Gracias. Usted quiere que se vaya cerrando, pero algunos de nosotros no queremos que se cierre el tema. Y no lo queremos, porque la verdad lo que queremos es oír el informe in voce del relator, de la relatora. Ese es el debate de fondo, ¿eh? Ese es el debate de fondo. Los que quieren oír el informe de la relatora están de un lado y los que no quieren oír el informe de la relatora están del otro. Que no hay documentación, tiene razón Antigua y Barbuda, le asiste la razón, pero lo importante no es la documentación, es el informe in voce sobre la situación en Venezuela. Así dentro del debate vayamos a asumir una posición crítica o acrítica, pero yo creo que hay que hacerlo con el debido respeto, pero no las personas que porque asuman una u otra posición es porque están o no en contra o a favor de los derechos humanos. Yo creo que esa clase de sindicaciones es bueno evitarlas porque sabemos nosotros el valor que tienen y la manera como lamentablemente lo interpretan en otras esferas. Si algo hay excepcional en este momento en la región, señor presidente, es la situación en Venezuela. Y nosotros no podemos ser indiferentes a lo que está pasando. Entonces yo se invoco e invito a este foro a reflexionar sobre eso. No podemos darle espalda a lo que está viviendo el continente, lo que está viviendo un pueblo bajo circunstancias totalmente adversas. Además, no veo por qué no nos esperamos, ni veo por qué la desesperación, tal como lo dijo el presidente Arce, que se posponga cuando realmente se cumplan las normas. En este sentido, mi delegación apoya a los países del Caribe y también a Brasil, para que hagamos las cosas como debe ser. Gracias. Después no nos quejemos cuando en el planeta por allí digan que los organismos internacionales diletan o pierden el tiempo. Pero si miran esta sesión y advierten que en lo que en realidad no vamos a los temas de fondo y los estamos tirando para atrás, los estamos boleteando, a ver, no se enoje ningún embajador cuando se haga esa interpretación. Tenso momento en la OEA por informe final de la CIDH sobre la violación de derechos humanos en Venezuela por parte del régimen de Nicolás Maduro. La situación en Venezuela no puede seguir esperando, es urgente, mencionó Abdallah, este choque en la OEA por obstáculos a la presentación de informes sobre acciones del régimen. Representantes de algunos países dejan ver su postura sobre la crisis humanitaria en Venezuela que controla el régimen madurista. Escuchemos este tenso momento. Sin más, distinguidos colegas, pasamos al primer punto del orden del día. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 43 del reglamento, someto a consideración del Consejo Permanente el proyecto de orden del día contenido en el documento CP/OD-2530/25. De no haber observaciones, tiene la palabra la delegación de Antigua y Barbuda. Gracias, señor presidente. Antigua y Barbuda se
rechaza los puntos del orden del día 4 y 5. El artículo 42 del reglamento del Consejo Permanente dice que, excepto en circunstancias excepcionales, la orden del día solo debe de incluir cuestiones por lo que los documentos para que los documentos hayan incluido o distribuido 72 horas antes. Y se tienen que traducir estos documentos en los 4 idiomas oficiales de la organización antes de la reunión. En el punto número 4, mi delegación lamenta que el informe de la misión de observación de la OEA, en el punto 5 de la orden del día, mi delegación lamenta que el informe de las grandes violaciones de Venezuela en el contexto electoral, CP-INF.10440/25-Ref1, se circuló el lunes 12 de enero a las 4:02 de la tarde, hace menos de 48 horas y solamente en el idioma español. Antigua y Barbuda pudo ver una traducción no oficial a las 3:15 de la tarde y esta versión no oficial se distribuyó a las 4:28 ayer por la tarde. Estos tiempos violan el reglamento del Consejo Permanente, que indica que debe ser 72 horas y no le da a las delegaciones no hispanoparlantes tiempo suficiente para consultar con su capital, deliberar y solicita que se quiten estos 2 puntos de la orden del día de hoy. Gracias. Gracias, Antigua y Barbuda. Tiene la palabra la delegación de Santa Lucía. Gracias, presidente. Mi delegación apoya la propuesta hecha por la delegación de Antigua y Barbuda, la importancia de haber recibido los documentos e informes con anticipación es importantísimo, como lo establece el artículo 42 del reglamento del Consejo Permanente. Micrófono. Pasa con el aparatito, ahí está. La interpretación jurídica es perfecta. Está incluido en el orden del día, está convalidado en los tiempos, ingresó como corresponde, procesalmente y jurídicamente no se puede refutar, excepto que el cuerpo entendiera pertinente el retirarlo, presidente. Eso puede ser una posición, pero tengo la perspectiva, la visión y coincido con el temperamento jurídico que está ingresado correctamente. La verdad que es desbordarnos en algo que hay un preaviso temporal, fáctico hace un tiempo, y en los hechos me parece que podrá gustarle a algunos más, a otros menos, pero así está el orden del día. No es serio retirar un planteo de esta naturaleza cuando todos sabemos de qué estamos hablando. Gracias, presidente. Grenada tiene la palabra. Que nos alineamos con la observación y la objeción de los puntos de la orden del día que mencionó Antigua y Barbuda y secundado por Santa Lucía. Lo tenemos que hacer el día de hoy porque desafortunadamente no hace más de 2 meses tuvimos una circunstancia similar en donde se publicó un informe, se presentó no en todos los idiomas y se había incluido en la orden del día. Eso para mí no está bien. Este es un foro multilateral, una plataforma multilateral. Y una de las facetas del multilateralismo es que es de muchos idiomas. Gracias, embajadora. La delegación de las Bahamas. Muchas gracias, presidente. Ya que esta es la primera vez, el artículo 42 del reglamento es sumamente claro, excepto por las circunstancias excepcionales. Debía haber un cierto grado de cortesía y de respeto. Mi delegación está de acuerdo y se suma en cuanto a los asuntos de procedimiento con respecto a este tema. Entonces suma Antigua y Barbuda, Santa Lucía y Granada.
o Grenada. En cuanto a la presentación de estos documentos en otras circunstancias, también mi delegación se opondría a esto. Este es un informe de fondo, merece ser considerado de manera integral. Gracias. Muchas gracias, colega. Uruguay, nuevamente. Presidente, con toda franqueza, me parece que los puntos a los que se hace referencia revisten naturaleza de carácter informativo, así que no están expuestos a la excepcionalidad que habla el artículo 42. Esto me lo va a poder corroborar seguramente la Secretaría Jurídica. Yo lamento mucho que haya habido estas dificultades con la parte idiomática, pero con franqueza el tema es importante. Y quiero creer que lo que estamos es no haciendo una movida de carácter operativo procesal para impedir algún tipo de debate de fondo. Quiero creer que esa no es la intención. Quiero creer que esa no es la intención. Así que, como quiero creer que esa no es la intención y quiero creer que el cuerpo se da a sí mismo la capacidad de análisis, de consulta y de interesarse por temas graves, tal cual como dijo el colega de Grenada, temas que hace 2 meses en algún momento hemos tenido, me parece que lo importante es oxigenar este cuerpo democráticamente, habilitar lo que está previamente establecido. Usted es un gran demócrata, presidente. Calculo que esa es la línea de reflexión en la que tiene que estar este cuerpo. Impedir, obstruir, proscribir, inhibir algún tipo de debate no le haría muy bien a este cuerpo. Gracias, presidente. Gracias, Uruguay. Brasil tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Según nuestro criterio, hay que tener cuidado con la situación de los documentos y la habilitación del orden del día se da en el momento de la sesión. Siempre nos hemos opuesto a eso porque pensamos que se deben cumplir las normas. Y no se trata de evitar debates sobre ellos. Así que no se trata de impedir un debate o de trabar un debate, sino tenemos acá un gran interés en tener un debate siempre que el debate se haga de acuerdo con las normas y con documentos distribuidos con anterioridad. Así que sería necesaria una votación, pero yo confío en que podamos solamente postergar por el momento a muy corto plazo y dentro de poco en una sesión extraordinaria u ordinaria podríamos tener un debate en profundidad sobre estos temas. Gracias. Tiene la palabra la delegación de Uruguay. Presidente, el reglamento lo que dice es que estos puntos están habilitados y usted fue, de hecho, quien los habilitó, porque usted es la autoridad, quien tiene la investidura para ello. Los puntos ingresaron de manera correcta al cuerpo. Algunos de nosotros entendemos que son puntos de alto mérito, de relevancia. Se entiende el razonamiento que se ha hecho en torno a las traducciones, está bien, perfecto. Ahora, convengamos que hay momentos de nuestro continente que son delicados y algunos de estos puntos revisten importancia jurídica, política, social y económica para nosotros. Si lo quiere retirar el cuerpo es libre, tiene competencia. Será una decisión que usted arbitrará. Nosotros lo que queremos es tratar estos temas. ¿Y por qué los queremos tratar? Por la sensibilidad de alguno de estos temas, por el dramatismo de alguno de estos temas, por la tragedia que trae consigo alguno de estos temas. Si hay otros países que no lo quieren abordar, está muy bien. Usted tendrá que ver la mecánica cómo lo resuelve, sin pasar por encima del reglamento. Usted es un jurista, como yo, así que estamos atados a la norma jurídica. ¿Cuánto quería decir? Tiene la palabra la delegación de Antigua y Barbuda. Gracias. No cabe duda de que no se ha cumplido el reglamento. Antigua y Barbuda recibió la versión oficial en inglés del informe sobre Venezuela ayer a las 4:28 de la tarde, hace menos de 24 horas, y no las 72 horas dispuestas en el artículo 42.
Y contrariamente a lo que dice el distinguido colega de Brasil, esto no es un incidente que se ha producido una sola vez, sino que es algo que se viene repitiendo en la organización. Diego Barbuda reitera que el pedido de que se retiren estos dos puntos del orden del día de hoy, porque francamente estamos cansados de que nos falten el respeto en esta organización. Gracias. Gracias, Antigua y Barbuda. Ecuador tiene la palabra. Si la norma del artículo 42 se refiere a la inclusión del punto en el orden del día, o si es la presentación de un documento, yo quisiera pensar porque se va a crear una jurisprudencia al respecto, señor presidente, porque el orden del día, tal como usted nos circuló en el documento oficial, es el orden del día, y la inclusión del punto del orden del día sí se dio dentro de las 72 horas. Ese es mi entender. Y yo creo que eso va a ser muy importante porque eso va a crear una jurisprudencia a futuro. La norma del 42, insisto, es sobre la inclusión del punto del orden del día. Y eso está incluido dentro del plazo. Ahora, que el documento que va a ser presentado en este momento no ha sido traducido, no consta en los idiomas, es otro asunto. Pero la presentación del orden del día en estricto rigor sí se presentó dentro del plazo. Usted quiere que se vaya cerrando, pero algunos de nosotros no queremos que se cierre el tema. Y no lo queremos, porque la verdad lo que queremos es oír el informe in voce del relator, de la relatora. Ese es el debate de fondo, ¿eh? Ese es el debate de fondo. Los que quieren oír el informe de la relatora están de un lado, y los que no quieren oír el informe de la relatora están del otro. Que no hay documentación, tiene razón Antigua y Barbuda, le asiste la razón, pero lo importante no es la documentación, es el informe in voce sobre la situación en Venezuela. Si el cuerpo no lo quiere oír, usted no tiene la potestad para decidir eso. Usted no la tiene el cuerpo. Si el cuerpo lo quiere hacer, que vote el cuerpo, y vemos dónde estamos de un lado y dónde estamos del otro. Ese es el punto central de un acto democrático. Usted no lo puede hacer. Usted no lo puede decidir. Si el cuerpo no quiere habilitar el paso, que lo decida el cuerpo y listo el pollo. Terminamos y estamos de un lado los que queremos oír el informe sobre la situación de Venezuela del relator, que nos parece bastante grave lo que está pasando en Venezuela, y los que no. Y punto. Todos amigos como siempre, salimos ahí, nos tomamos un cafecito y nos vemos y vemos dónde está usted y dónde estamos nosotros. Esa es la verdad. Usted no lo puede decidir. Lo decide. Tiene la palabra Bahamas. Gracias, señor presidente. Ciertamente es un año nuevo, porque ahora soy yo el que está pidiendo que prevalezca la calma. En estas circunstancias, no debería haber un usted y yo, y ustedes y nosotros, ni una conversación divisiva. Y la razón por la cual tomo la palabra es para dejar en claro dos cosas. No hay ningún deseo de suprimir la recepción y la consideración del informe. Nadie está evitando una conversación sobre la situación en Venezuela. Eso tenemos que quitarlo de la mesa porque eso no es lo fundamental. El principio en este asunto es que hay procesos y procedimientos. Gracias, Bahamas. Honduras tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Antes que nada, le felicito por haber asumido la presidencia del Consejo Permanente. Lo que debemos de entender que es muy diferente. Hay mucha diferencia entre traducir e interpretar. Esto no me lo inventé yo. Esto lo aprendí precisamente en la cumbre en Los Ángeles, cenando con unos traductores de aquí a la OEA. Y me llevaron a ver las diferencias y el por qué. Entonces, no es lo mismo que un documento que no esté traducido sea interpretado. Son dos cosas diferentes. Además, no veo por qué no nos esperamos, ni veo por qué es la desesperación, tal como lo dijo el presidente Arce, que se posponga cuando realmente se cumplan las normas. En este sentido, mi delegación apoya a los países del Caribe y también a Brasil, para que hagamos las cosas como debe ser. Gracias. Gracias, Honduras. Ecuador tiene la palabra. Gracias, señor presidente, y quisiera agradecer mucho a la Secretaría Jurídica por la clarificación que nos ha dado.
Creo que está claro entonces que rige el inciso segundo del artículo 42, cuando dice, salvo circunstancias excepcionales, se incluirán en el orden del día únicamente los temas cuya documentación hubiere sido distribuida con 72 horas de anticipación. Es decir, que si hay una circunstancia excepcional, no se aplican las 72 horas. Si algo hay excepcional en este momento en la región, señor presidente, es la situación en Venezuela. Y nosotros no podemos ser indiferentes a lo que está pasando. Entonces yo se invoco e invito a este foro a reflexionar sobre eso. No podemos darle espalda a lo que está viviendo el continente, lo que está viviendo un pueblo bajo circunstancias totalmente adversas. Si es que en este momento no tomamos una decisión sobre esto y no nos pronunciamos, estamos dando la espalda a una realidad inmanente, a una situación extremadamente excepcional. Chile tiene la palabra. Gracias, presidente. En primer lugar, nuestra delegación quisiera hacer un llamado a presumir buena fe de la posición de las delegaciones. Creemos que es imposible trabajar juntos, ponernos de acuerdo, si presumimos mala fe en lo que una delegación argumenta o contraargumenta. Chile también quisiera tener el privilegio de conocer los documentos en su idioma con un plazo prudente. ¿Qué corresponde si los ítems 4 y 5 son excluidos del orden del día por su decisión, presidente? Es que aquellos países que consideramos que la situación en Venezuela es urgente, convoquemos un consejo extraordinario, solicitemos la convocatoria para el plazo más urgente sobre la situación en Venezuela. La situación en Venezuela en general no requiere el documento traducido de la CIDH, no obstante, debiera ser traducido a la brevedad de los 4 idiomas oficiales, y ahí podrá darse todo el debate que vamos a hacer, ojalá poniéndonos de acuerdo respecto de los asuntos fundamentales en la materia. Esa es nuestra visión y en ese sentido quisiéramos trabajar, presidente. Gracias. Gracias, Chile. Colombia tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Primero que todo para saludar. Y yo sí pienso que todos los países del Caribe tienen derecho a tener una información completa, fidedigna, adecuada, para que puedan participar en el debate. Pero señalamientos de que los que no están en este lado están en el otro y entonces unos son buenos y otros son malos, a mí la verdad que eso me preocupa muchísimo porque es que terminamos sindicados. Así dentro del debate vayamos a asumir una posición crítica o acrítica, pero yo creo que hay que hacerlo con el debido respeto, pero no las personas que porque asuman una u otra posición es porque están o no en contra o a favor de los derechos humanos. Yo creo que esa clase de sindicaciones es bueno evitarlas porque sabemos nosotros el valor que tienen y la manera como lamentablemente lo interpretan en otras esferas. De manera que en ese sentido a mí me gustaría muchísimo que los países del Caribe estén suficientemente informados antes de asumir el debate. Que sean 24 horas o 48 horas o 32 horas después, yo no creo sinceramente que vayamos a resolver el problema que tiene Venezuela. Porque lo hagamos hoy o porque lo hagamos mañana o porque lo hagamos pasado. Yo no creo que eso resuelva los problemas que allí existen. De manera que en ese sentido yo abogo porque respetemos la solicitud que ha hecho el Caribe y apliquemos el inciso segundo del artículo 42 que ha invocado el presidente. Muchas gracias, presidente. Su punto de orden, embajador Abdalá. Si yo no entiendo mal, no tenemos el orden del día aprobado por el cuerpo. No lo tenemos. Quiere decir que lo que estaríamos votando es el talante de las delegaciones que entienden que el orden del día tiene que ser apartados esos 2 puntos. Eso es lo que estaríamos votando. Obviamente algunos discrepamos con eso porque consideramos que el orden del día ya había preanunciado el informe in voce y otros entienden la ausencia de los documentos, etc. Pero creo que es ese el punto si no estoy entendiendo mal. Creo que es correcto. Votarían, perdón, voy a dar la palabra, pero simplemente para aclarar, votarían sí quienes están de acuerdo con la aprobación del orden del día con la exclusión de los 2 temas, la propuesta original de Antigua y Barbuda. Y votarían no quienes estuvieran de acuerdo con mantener este orden del día sin ninguna exclusión. Argentina tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente.
entiendo y respeto el punto planteado por los países de habla inglesa que no han recibido con suficiente antelación, como dice el reglamento. De todas maneras, cabe observar que en los meses que llevo en como parte de este cuerpo, muchos informes han sido presentados y no todos los informes han sido presentados en los 4 idiomas y nunca antes ha habido objeciones de estilo, excepto en una ocasión en la cual yo participé y llamé la atención a la CIDH de que un informe no había sido traducido y en ese caso, previo a incluirlo en la agenda del día, se postergó la sesión hasta que las delegaciones tuvieron tiempo de leer el informe en su idioma. La mayoría de los casos de los informes publicados en la CIDH tardan varios meses en estar publicados. La situación de Venezuela no puede seguir esperando, es excepcional y es urgente. Este es un cuerpo político, nos reunimos 5 días después de un traspaso de mando que no ocurrió en una nación de la región. Creo que no podemos omitir hablar de Venezuela el día de hoy. Tenemos que encontrar alguna manera y tenemos que dejar constancia de que importa lo que suceda en uno de los países de nuestra región que debiera haber tenido un traspaso democrático de mando el 10 de enero. Es todo lo que quiero decir y lo dejo en manos de los juristas y de quienes manejan el reglamento. Pero es la posición de Argentina que hoy debiera hablarse de Venezuela en este Consejo Permanente. ¿Hay consenso sobre lo que hemos propuesto o vamos al voto? No, claro que no. Usted no estaba prestando la atención al informe jurídico. Acaba de decir que la potestad para cambiar el orden del día es del cuerpo. Usted puede plantearlo y hace muy bien en plantearlo, pero es notorio que no hay un ambiente de consenso. Entonces, los que insistimos en la pertinencia del informe in voce del relatora sobre el tema de Venezuela, entendemos que la pertinencia es hoy, ahora, en este momento. Entonces yo creo que usted ya de alguna forma dio la línea de interpretación y vamos a la votación. Y sin enojos, los que están en la posición de ambientar y oír a la relatora, lo habilitarán, y los que entienden pertinente decirle que no y bloquear ese informe, también tendrán el derecho. Es la libertad, caballeros y damas, es la libertad. En ese sentido hicimos la consulta. Si no hay más, pasaremos a votación, ahorraremos tiempo. Gracias. El embajador de Belice me sacó las palabras de la boca. Antigua y Barbuda no va a votar para infringir ninguna norma. Y en relación con este punto de orden, quisiera advertir a las delegaciones de Ecuador y Uruguay que ustedes están iniciando una carrera hacia el fondo en este Consejo Permanente a proponer una votación para que se infrinjan las normas. Están modificando las normas para su conveniencia política y están continuando la falta de respeto de las delegaciones que no son de habla hispana. De aquí, las delegaciones negras. Así que la delegación de Antigua y Barbuda les advierte que no lo hagan. Cuando viven por la espada, mueren por la espada. Así que no contribuyan a la... Gracias. Aquí tiene Uruguay. Y cerramos. Nosotros también fuimos aludidos y quería decirle a la colega de Antigua y Barbuda que lo último que Uruguay pretende es evitar o digamos, no ambientar que existan documentos en los distintos idiomas y creo que le asiste toda la razón cuando lo plantea desde esa perspectiva. Lo que pasa es que nosotros leemos desde otro lugar. Nos ha pasado en innumerable cantidad de oportunidades estar aquí dentro y no tener los documentos. Lo que sentimos es que el artículo 42, cuando habilita la posibilidad de acceso al orden del día, a un tema excepcional, va al tema de fondo. Va al tema de fondo. Y el tema de fondo es lo suficientemente grave como para recibir nada menos que de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de su relatora, el informe in voce. Porque eso es lo sustancial.
Los documentos en todo caso pueden precalendarizar, preambientar un estado de situación, pero lo que nos interesa a muchos de nosotros es el informe in voce de una relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de nuestra Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que nos va en alguna forma a dar una información calificada sobre la tragedia que está viviendo Venezuela, ¿verdad? Entonces, por eso acá hay como un cierto intríngulis. Algunos de los colegas quieren que no se interprete o que no se haga interpretación sobre lo que está sucediendo. Llevamos 2 horas perdiendo el tiempo en esto. 2 horas que el argumento, que el artículo, que la norma, hubiera sido mucho más fácil habilitar en algún momento de la sesión, dar aprobación del orden del día y habilitar a Gloria de Mes. No lo estamos haciendo. Esto es lo fáctico, ¿eh? Esto es lo que está sucediendo. Si alguien le está prestando atención a este Consejo Permanente en algún lugar del mundo, lo que está viendo es que hay gente que no quiere ambientar el informe de la relatora porque falta alguna documentación eventualmente, y tienen razón, pero ¿qué es más importante? Prior injure, señor presidente, ¿qué es más importante? No prestar atención a un relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la trágica situación de Venezuela en momentos donde el tema de Venezuela explota en el continente, o eventualmente acogernos a normas de carácter microprocesal focal. No, a ver, prioridades. Este es, como dijo la embajadora argentina, este es un órgano político diplomático. Tiene que ir a los temas de fondo. Si se dedica durante 2 horas a bicicletear temas procesales jurídicos y no les da andamiento, y bueno, lo leerá como quiera quien quiera leerlo. Yo lo leo como que no está existiendo la voluntad de ir al tema de fondo. Esa es la realidad. Los temas tienen urgencia en el mundo. ¿Me explico? Los temas tienen urgencia en el mundo. Después no nos quejemos cuando en el planeta por allí digan que los organismos internacionales diletan o pierden el tiempo. Pero si miran esta sesión y advierten que en lo que en realidad no vamos a los temas de fondo y los estamos tirando para atrás, los estamos boleteando, a ver, no se enoje ningún embajador cuando se haga esa interpretación, porque va a quedar de un lado alguna gente y del otro lado otros. No entiendo realmente el sentido de no oír a una relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No lo entiendo. Situaciones excepcionales. ¿No es una situación excepcional la que vive Venezuela? ¿Qué tiene que suceder entonces en un país del continente? Perdóneme, ¿qué tiene que suceder en un país del continente? Estamos criticando el perder el tiempo. Vamos al cuarto intermedio y busquemos una solución. No, pero yo estoy tratando de ganar el tiempo. No me califique usted si yo lo pierdo. Yo hago lo que puedo con mi tiempo y usted hace lo que quiere con el suyo. Yo voy a ir al cuarto intermedio, encantado de la vida, pero no estoy dispuesto a no ambientar este tema de fondo. No estoy dispuesto. Gracias, presidente. O sea, los países que entiendan pertinente habilitar las enmiendas votarán de una posición y los que están críticos votarán de otra. Aclaro que la relatora es una relatora de habla inglesa. Y aclaro además también que no nos importa, con toda franqueza, de los documentos que han estado circulando, porque lo que nos importa es la actualización sobre lo que está aconteciendo en Venezuela. Y hago una lectura, porque de sus palabras muy sutiles se podría entrever que existe voluntad de algunos países de querer confrontar. No, lo que queremos es iluminar. Queremos darle luz a la situación que está padeciendo Venezuela, y algunos de nuestros países asumimos con mucha bondad, sentido republicano, sentido constructivo, conciencia de que no todo el mundo lee lo mismo sobre lo que está pasando en Venezuela, pero es lo mínimo que nos podemos pedir a nosotros mismos, no vetar una sesión de esta naturaleza. Porque llevamos 2-3 horas, voy a utilizar una expresión muy rioplatense, bicicleteando el tema, y alguno podría interpretar que no hay voluntad de ir al tema de fondo. Ha existido generosidad de la delegación de Guatemala hasta para plantear que su tema, que es un tema absolutamente central para esta organización, bueno,
que tenga el abordaje en el momento oportuno. Pero sería una pena monumental e inexplicable ante quien fuera que una relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que lo único que quiere hacer es un informe in voce, situacional, donde nadie habrá de tomar ninguna decisión, la proscribiéramos, la inhibiéramos. Y no conviene hacer interpretaciones sobre por qué cada uno hace eso, pero nosotros desde nuestro punto de vista leemos que eso no es constructivo, que en un momento como este, de la delicadeza de lo que está sucediendo en Venezuela, lo mínimo que puede hacer esta organización para sostenerse con cierto grado de respetabilidad es oírnos entre nosotros, oír a nuestras áreas especializadas. Nada menos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo entiendo que hay un problema procesal y que el documento no ha estado traducido. Es un error. Hubo un error de la Secretaría y no es su culpa, presidente. Cero culpa de la presidencia. Usted lo que sí tiene que representarnos a todos en el sentido soberano de que el cuerpo pueda por lo menos prestar oreja. Nada más, oír. Es lo mínimo que está pidiendo esta delegación y algunas otras delegaciones. Ni siquiera estamos tratando de armar un debate lejos, porque sabemos que hay lecturas muy diferentes en torno a este asunto. Ahora, no ponerle buena voluntad duele, nos duele a todos. Y salir de esta sesión sin ningún abordaje en el tema de fondo, elípticamente y utilizando una mecánica procesal para no ambientar el tema de fondo, yo creo que eso hace daño, que eso le hace daño a la organización, enorme daño a la organización, porque el inconveniente que hemos tenido sobre las traducciones no es nuevo, usted lo ha dicho. No voy a recriminar nada a mis amigos de Haití, pero ¿cuántas veces he leído informes de mis amigos de Haití en francés porque no hay traducciones? O a mis amigos de Brasil, ¿cuántas veces el embajador Benoni ha planteado que no existe traducción al portugués? A ver, no puede ser un argumento central el que el documento no esté traducido porque no es la historia de esta organización, lamentablemente. Ojalá hubiera recursos. La traducción del informe de Guatemala vale más de $5.000. Hay otras traducciones que valen mucha plata. No, en este momento no es lo que nos importa los documentos. Lo que nos importa es el informe in voce. Eso es lo central para nosotros. Y que no se nos cercene esa posibilidad de oír. Entiendo la postura de los países del CARICOM, la comparto, está mal, tienen que existir los documentos, pero eso no puede ser un óbice, una obstrucción para no oír algo tan importante. Hemos perdido no sé cuántas horas en esta discusión procesal, semántica, ya no sé si tiene naturaleza filosófica o qué, pero no está bueno. Esto es lo que no nos hace bien. Lo que nos hace bien es ir a los temas de fondo y ver cómo los estamos leyendo y cómo los estamos interpretando y qué nos colaboran a nosotros. No ir a una relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que pegan un alarido sobre los temas graves de terrorismo de Estado que están pasando en Venezuela, me resulta una proscripción, me resulta dolorosísimo. Y yo creo que ese no es el temperamento que usted tiene. Lamento que no haya tenido la información técnica de la Secretaría. No es su responsabilidad, pero sí es su responsabilidad ambientarle al cuerpo el análisis, la lectura, el abordaje. Gracias, presidente. Antes de que cierre, porque es a lo que va, le hablo con total franqueza. Hay un documento que van a cursarle a algunos países sobre la situación de Venezuela, que nos gustaría que el resto de la membresía lo recibiera y lo analizara. Tema número 1. Lamentablemente no lo pudimos abordar por esta situación de facto que se nos ha producido. Tema número 2. Lamento profundamente que no podamos ingresar en el tema de fondo y que nos hayamos quedado en esto. No le hace bien a la organización, no le hace bien a nadie y es realmente una dilatoria difícil de explicar, realmente difícil de explicar. Hemos quedado mal con
la gente del Holocausto, hemos quedado mal con Guatemala, hemos quedado mal con los temas de fondo de Venezuela, y todo por un tema procedimental en donde no entiendo que haya existido la voluntad necesaria como para sortearlos en otras instancias. Es más, estamos sesionando, y usted lo hace muy bien, sin orden del día. Y usted lo que pasa es que llega a un punto ciego. Y entiendo que no quiere introducirse en una votación. Es su voluntad, señor presidente. Nosotros hubiéramos querido votar, hemos insistido en la votación, pero lamentablemente no hemos tenido suerte. En la vida se gana y se pierde. Gracias, embajador. Se suspende la sesión. En la vida se gana o se pierde. Fuertes palabras de Washington Abdallah, representante de Uruguay ante la OEA, ¿no? Entonces el día de hoy ha sido un debate en el que no se han puesto de acuerdo, ha sido un tenso debate en el que Antigua y Barbuda, Santa Lucía, Bahamas, dijeron que se sentían precisamente discriminados por Washington Abdallah al querer que se realice esta reunión sin tener esta traducción. En este punto dijeron que la traducción costaba $5.000. Este es el costo por traducción en cada sesión de la OEA, y que se encontraban sin fondo, ¿no? Esa es una parte. Y también Honduras y Belice se pusieron de parte de Antigua y Barbuda, Bahamas, Santa Lucía, quienes no quisieron ver el tema de Venezuela. Además, Héctor Arce, el presidente del Consejo Permanente de la OEA, pidió también que sea sacado del orden del día el tema de Venezuela hasta que se cumpla el reglamento estrictamente, ¿no? Pero hay una circunstancia de excepcionalidad que mencionaron países como Uruguay, Argentina, en el cual se tiene que ver los temas que son muy importantes, y obviamente lo que está pasando en Venezuela sería un tema excepcional. Sin embargo, no lo consideraron así Antigua y Barbuda, ¿no? Entonces, también el día de hoy, obvio, países reiteraron la importancia de abordar el tema de la situación de Venezuela ante la OEA. Queremos escuchar el informe de la relatora sobre Venezuela. Si no lo quieren oír, que vote el cuerpo. Nos parece bastante grave lo que pasa en Venezuela, expresó Abdallah, representante de Uruguay ante la OEA. Hoy se llevaría a cabo lo que es la presentación del informe de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, CIDH, sobre Venezuela ante el Consejo Permanente de la OEA. Sin embargo, la discusión de estos países se convirtió en una gran disputa de normativas que terminó en un receso, y finalmente, cuando volvieron, decidieron que se convocaría nuevamente a una asamblea, que esta sería programada para el día martes, ¿no? Países como Uruguay, Ecuador, Chile, Paraguay y Argentina resaltaron la importancia que tiene la situación de Venezuela en la región. Queremos escuchar el informe de la relatora de Venezuela. Si no lo quiere ir, que vote el cuerpo. Nos parece bastante grave lo que pasa en Venezuela, habló Abdallah. Ecuador, por su parte, indicó: si hay algo excepcional en la región es la situación de Venezuela y no podemos ser indiferentes, no podemos darle la espalda. Las declaraciones de ambos fueron secundadas por Argentina, quien alegó que la situación de Venezuela no puede seguir esperando, es urgente, no podemos omitir no hablar de Venezuela el día de hoy. La no representación del informe, al menos para el mediodía de este 15 de enero, fue gracias a la postura de Antigua y Barbuda. Acuérdense, los países, que destacó que el recibimiento del el documento español a las 4 de la tarde, idioma español, y pidió excluir este punto del tema venezolano, el cual era del orden del día de hoy, miércoles 15 de enero. Pero recordar también que en varias sesiones anteriormente ya se ha visto este mismo problema, y los países no han tenido problemas en que no esté en idioma, en su idioma natal. Sin embargo, el día de hoy han puesto otra postura, ¿no? Es lo que han reclamado. Otras veces hemos continuado la sesión a pesar de que no esté traducido, pero esta vez, como dijo el mismo Abdallah, lo que quieren es seguir
posteriorizando todo este tema y que vaya alejándose más. El representante de Colombia también precisó que los países tienen que estar informados antes de asumir el debate y que así sean 24, 48, 72 horas. No creo que vayamos a resolver el problema que tenga Venezuela y hagamos hoy, mañana o pasado mañana. Así es que ustedes ya saben qué países están a favor de Venezuela y qué países decidieron que este tema no era tan importante.